reactivación social, económica como respuesta al COVID-19. En nombre del Club Español del Arbitraje, capítulo de Costa Rica, y particularmente del capítulo costarricense de la CCI, sobre el que ha pesado buena parte de la logística de este evento, damos las gracias a los panelistas del día de hoy. Antonio Vargas Guillén, máster Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez y el licenciado André Bellido Irías. Gracias por la generosidad de poner su tiempo y conocimientos con vistas a fortalecer y hacer crecer y empoderar a nuestra comunidad arbitral. Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los que hoy nos acompañan por el apoyo brindado y porque, como hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, por entender que en momentos de crisis solo unando esfuerzos y creando sinergias podremos dar una respuesta apropiada a los retos que se nos presentan como resultado de una situación absolutamente inédita que exige cambios de paradigmas e iniciativas innovadoras, inteligentes, viables. Previo a dar inicio, unas pequeñas comerciales. Uno, estaremos actuando como coanfitriones, un servidor, el licenciado Jorge Chacón, a sus órdenes, y la señora María Claudia Jiménez, quien se desempeña como directora ejecutiva de la ICC Costa Rica. Como ustedes notarán, hemos puesto los audios en silencio y lo mismo los videos, van a quedar solo los panelistas, para efectos de no perder ancho de banda. Las respuestas por el chat privado les rogamos que las dirijan a doña María Claudia, quien llevará el control de estas y se las iremos pasando, etcétera. María Claudia, acto seguido, breve presentación de nuestros panelistas. María Claudia, por favor, buenos días. Bueno, buenos días. Nuevamente, en nombre de la Cámara Internacional de Comercio y el CEA, damos la cordial bienvenida. Ya don Jorge dio las indicaciones, les rogamos mantener sus micrófonos en mute y cualquier pregunta dirigirla a través del chat. El día de hoy va a haber las exposiciones de los respectivos panelistas, va a haber también un tipo conversatorio entre ellos y las preguntas se van a ir contestando en la medida de lo posible mientras se da la charla. Cualquier pregunta que no se pueda contestar en este momento la dejaremos para el final y si finalmente, digamos, no se pudo contestar, nosotros nos mantenemos en contacto con los panelistas, ustedes con gusto pueden remitirnos las preguntas y se las haremos llegar a ellos. Entonces comenzamos con la lectura, es una breve lectura de los currículos de ellos. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, empezamos con nuestro primer panelista, Juan Antonio Vargas Guillén. Él es director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades, FEMETROM, abogado con experiencia en desarrollo de iniciativas y asesoría para los gobiernos locales, Presidencia de la República, organizaciones internacionales, comunales y de trabajadores, y el Gobierno de la República, entre otros. Experto en desarrollo de proyectos para gobiernos locales dentro de las siguientes áreas: planificación urbana, reformas legislativas, participación ciudadana, manejo de recurso hídrico y energías renovables, entre otros. Continuamos con don Marco Vinicio Ruiz. Él ha fungido como ministro de Gobierno del Exterior del periodo 2006 al 2010, fue embajador de Costa Rica ante la República de China desde el 2010 al 2014, ingeniero industrial por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Empresas por la New York University. Se ha desempeñado tanto en el ámbito privado como en el público. Además, ha liderado sector empresarial desde la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, entre otros. Finalmente, contaremos con la presencia del licenciado André Bellido Irías, abogado y consultor en proyectos de desarrollo en áreas como estructuración de presupuestos, dirección y ejecución, con experiencia en arbitraje de construcción como secretario y representante de parte. Dirección de proyectos de desarrollo en las siguientes áreas: ciudades inteligentes, infraestructura y waste to energy, asociado de la firma CJ Abogados. Bueno, en este momento le cedo la palabra a don André, quien además de expositor fungirá como moderador de los paneles. Muchas gracias, doña María Claudia. Muy agradecido con las personas que nos acompañan desde diversas partes del mundo, a quienes respondo un saludo, quienes nos están reportando aquí sus saludos y sus mensajes que
que bueno, obviamente no podemos contestar todos aquí en el chat. Gracias por acompañarnos. Don Marco Vinicio nos conversará primeramente sobre su perspectiva global de la situación que vivimos, y sin más, le cedo la palabra a don Marco para que por favor converse con nosotros. Don Marco. Bueno, primero que todo, muy buenos días y agradecerle muchísimo a André, a Juan Antonio, a María Claudia y a Jorge Chacón, pues la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes sobre las opciones, oportunidades que tenemos en inversión en nuestra región. A mí me gustaría dividir más o menos mi presentación en tres partes. En primer lugar, tenemos que recordar cuál es la situación previo a la pandemia, cuál es el panorama actual que estamos viviendo y las perspectivas hacia adelante. Porque bueno, nos toca ahora, una vez que terminar de superar esta crisis y apuntar todo hacia lo que sigue, y de eso se trata. En primer lugar, hay que reconocer que el mundo en los últimos años ha cambiado. Se ha dado con muchísimo mayor virulencia, si se quiere, una confrontación comercial geopolítica, principalmente entre los Estados Unidos y la República Popular China, la potencia emergente, llamémoslo así, y parafraseando a la guerra de Túcides, ¿verdad? Ustedes recuerdan, entre Esparta y Atenas. Lo que intentamos es no llegar a eso, sino que siempre han habido confrontaciones entre las potencias emergentes y las potencias dominantes. Y lo que estamos viendo es un escenario complejo. Se ha centralizado mucho, se había centralizado mucho en todos los aspectos que tienen que ver con las tecnologías de información. Todos ustedes son conscientes de las dificultades con el 5G, dificultades políticas con esa nueva tecnología y quién intenta dominarla. Y pues eso es un ambiente complejo que se ha centralizado en la tecnología, pero que se ha traspasado ya a ciertas, si se quiere, confrontación y guerra comercial. Hemos visto que ha habido una fragmentación de las reglas comerciales, el comercio administrado, poner cuotas, establecer impuestos, incluso a nivel de los Estados Unidos ha habido un debilitamiento, lo cual es muy grave, de la gobernanza mundial del comercio, es decir, la Organización Mundial de Comercio tal vez está atravesando su peor crisis desde su fundación, sin duda alguna. En estos momentos está paralizado el órgano de apelación, fundamental para garantizar el respeto a las reglas del juego, y pues la política de algunos países con los aranceles de seguridad nacional, pues están verdaderamente dando al traste con esa integración económica y con las reglas a nivel internacional. Hay mucha intervención estatal, digamos, ya lo mencioné en el caso de las tecnologías de información, cómo se ha prohibido que empresas ingresen. Un ambiente, sin duda alguna, muy incierto. Y esto es previo a la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando, venimos de algo. Entonces, es aquí donde uno sentado aquí en América Central, como somos los costarricenses, tenemos que ver qué hacer, porque muchos de los países aquí representados dependemos mucho de la salud, de ese comercio internacional, de las inversiones extranjeras. Entonces hay que diseñar una estrategia acorde con esta situación. Ahora bien, viene la pandemia, que todavía hay países donde se está desarrollando pleno. Costa Rica es un país donde hay que reconocerle, gracias a la estructura de muchos años de nuestro sistema de seguridad social y al buen liderazgo que ha tenido el Ministerio de Salud aquí, se ha logrado controlar. No estamos afuera, pero sí realmente los índices de mortalidad son muy bajos, casi al nivel de Nueva Zelanda, y poco a poco la economía se está empezando a soltar. Evidentemente tenemos dificultades muy serias. Ahorita
En este momento ha habido una discusión fuerte por la situación de las fronteras, pero imagínense ustedes, cuando un país vecino ignora que esta enfermedad existe, no toma las medidas que corresponden para controlar esa pandemia, pues el influjo de personas atravesando la frontera cada vez es mayor y eso nos pone una carga que estamos manejando y que se espera que en las próximas semanas lleguemos a acuerdos con intervención de la Organización Mundial de la Salud y otros. Pero no son situaciones fáciles. Entonces, la economía global este año es muy dura. La mayoría de las instituciones establecen que en el 2020 la economía global va a caer un 3%. El comercio podría caer entre un 13 y un 30% en el 2020. La inversión extranjera va a caer entre un 30 y un 40%. Estas son cifras del Banco Mundial, más o menos. Y la pobreza extrema, que eso es muy preocupante, podría aumentar en unos 50 millones. Y hay una serie de disrupciones de las cadenas de valor, es decir, rutas de transporte marítimo, terrestre, aéreo, totalmente colapsadas. Ha habido que inventar, hay muchas dificultades, lo cual, pues, pongámoslo así, se genera un ambiente de incertidumbre. Entonces, lo que esto corresponde es que cada país, y en este tiene que hacer una revisión de sus políticas comerciales y de inversión. En este caso, yo pienso que Costa Rica está muy bien posicionada. Hemos logrado específicamente, ha hecho que a nivel mundial mucho país redefina su cadena de valor. Ya las empresas, por ejemplo, que se habían concentrado en llevar sus inversiones a Asia por bajos costos, lo están repensando. Entonces, un país como Costa Rica empieza a recibir interés de muchos países que quieren estar lo que se llama near shore o cerca de su frontera, tener la operación, o lo que es común, como decimos aquí, no poner los huevos en una sola canasta, que se llama la diversificación de las inversiones. Entonces, creemos que hay una oportunidad en esa búsqueda. La mayoría de las empresas internacionales están buscando, llamémoslo así, balancear el riesgo. Y en ese balanceo del riesgo hay una muy linda oportunidad para países como Costa Rica, que verdaderamente tienen condiciones y lo han demostrado a lo largo de los años, que tienen una seguridad jurídica muy fuerte. Por ejemplo, recién esta misma semana, en medio de la pandemia, habían algunos congresistas que querían hablar de hacer unos impuestos a las inversiones en zonas francas. El Congreso reselló una ley que se había dado una interpretación auténtica. Los abogados aquí presentes conocen mejor que yo qué significa eso, pero bueno, y fue dada en favor de que no se pueden poner esos impuestos municipales que algunos pretendían aprovechar como dicen, el río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, eso demuestra la fortaleza de nuestro sistema, en el cual las zonas francas han sido, y las exportaciones, a pesar de la caída que hemos tenido en muchos rubros de bienes, pues sin duda alguna ha sido una luz importante, es una fuerte generadora de empleo, y en general el ambiente a la inversión extranjera ha sido, es fundamental hacia futuro. Y es aquí donde nosotros vemos oportunidades importantes. No me temo, digamos, y no vamos a ignorar que enfrentamos una situación difícil y a un foro de gente seria. Yo no vengo aquí a decir que todo es color de rosa. Vamos a enfrentar una caída del Producto Interno Bruto, de acuerdo a nuestro Banco Central, entre un 3.6%, podría ser más, hasta un 5%. En bienes, las exportaciones están cayendo de un 5 a 6%. En servicios, un 29%. Aquí hago la acotación que nosotros servicios, que ya se viene midiendo muy bien desde hace años, pues el principal afectado es el turismo. ¿Verdad? Efectivamente, al paralizarse los vuelos internacionales, los aeropuertos y las condiciones para viajar, pues
sin duda alguna es uno de los sectores más afectado, y como dicen los empresarios del sector, están enfrentando la temporada cero, como dicen en el sentido cero turistas. Y eso es algo pues que el gobierno se está moviendo, el sector privado, a generar condiciones, a arreglar préstamos, pero sabemos que también podremos rebotar. Costa Rica ya está diseñando un programa muy interesante con unos protocolos. Ya esta semana, a partir del 15, se abren algunos hoteles importantes, se han desarrollado protocolos de higiene muy importantes. Se está desarrollando también un proceso para presentar al país como un país seguro, con un servicio de salud de primera, y estamos seguros que es uno de los pocos sectores que poco a poco empezará a crecer. Va a durar un tiempo, pero hay posibilidades importantes. En materia de inversión extranjera, pues producto de esta incertidumbre, estimamos que caiga en un 30-40%, y nos va a aumentar el desempleo, que se había mantenido poco entre 10-12%, posiblemente llegue a un 20%, pero ya el gobierno ha salido con un programa, y los grupos empresariales también están ayudando mucho, de establecer bonos para toda esta gente que ha quedado sin trabajo o que se ha suspendido el trabajo, bonos de alimenticios. El sistema, a diferencia de otros países, Costa Rica tiene un sistema muy importante de trazabilidad, donde la mayoría de la gente tiene sus cuentas de banco, ha crecido enormemente el comercio electrónico, las transferencias bancarias, y la situación uno ve que va a ir mejorando poco a poco. Y en este aspecto quiero pasar al punto importante. O sea, el panorama no es positivo en este año, pero vienen las medidas para reactivar la economía. No hay duda que nosotros, para un país pequeño, que no podemos confiar simplemente en el crecimiento de nuestras exportaciones, perdón, de nuestro mercado interno, como podría ser China, por ejemplo, ¿verdad? Que es un país que tiene un mercado interno enorme, o un país europeo, pero nosotros necesitamos depender del comercio internacional. Y es aquí donde tenemos que seguir diversificando las exportaciones, la diversificación de mercados y la edificación de los acuerdos comerciales. Costa Rica sigue muy interesada y esperamos retomar pronto la membresía completa de la Alianza del Pacífico, el cual fuimos uno de los países que estamos ahí tocando la puerta, y prácticamente hemos cumplido el 90% de los requisitos, pero por razones políticas eso se ha durado. Pero vamos a iniciar, al menos desde el sector privado y algunas organizaciones, una iniciativa fuerte para eso. Tenemos una institucionalidad efectiva que ha demostrado, por ejemplo, muchos éxitos. La Agencia de Promoción de Exportaciones de Costa Rica por varios años ha sido considerada como la mejor del mundo, de los países en desarrollo, igual la promotora de comercio exterior. Entonces estamos, como les dijera, yo me siento muy preparado para eso. Y entre las medidas que el país requiere y que estamos muy fuertes, son todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la parte energética. Este es un país donde se valora fundamentalmente la energía limpia, y sobre todo las fuentes energéticas tenemos que diversificarlas. Hemos dependido por muchos años de la hidroeléctrica. De hecho, en algunos momentos de la historia, el país ha generado el 90% de su energía por las plantas hidroeléctricas, pero somos conscientes de que el cambio climático nos está poniendo retos importantes, cantidad de lluvia, el cambio de los patrones de clima, etc. Entonces se ha venido promoviendo fuertemente, aún falta más, pero sí la energía eólica. Y en materia de sostenibilidad, el país sigue adelante con diversos proyectos, y la parte del proyecto pues que Juan Antonio va a conversar hoy sobre lo que tiene que ver con el procesamiento de electricidad en base de desechos, calza muy bien dentro de la Estrategia París.
Y aquí viene, con esto finalizo esta primera parte, viene algo que es muy importante, que es la alianza público-privada. Yo no tengo la menor duda de que en estas dificultades de inversiones a nivel mundial, la alianza público-privada es un mecanismo muy idóneo que permite tener recursos internos, seguridad interna con capital y tecnología extranjera. En este momento esos son proyectos ganadores que vienen a solventar una necesidad, pero que a su vez se puede hacer un trabajo importante en eso. Entonces, yo tengo también el país está hablando ahora de otros proyectos como un tren eléctrico que también viene por una concesión, una alianza público-privada. Y esa es, yo diría, a mi juicio, lo que va a crecer más en inversiones. Y creo que es una excelente respuesta a un nuevo mundo, a un nuevo ambiente que están requiriendo de inversiones que sean sostenibles y a la vez con recursos verdaderamente importantes. Y por eso es que me parece que el país va a ir adelante con todo esto. Bueno, por ahora ya cumplí mis 15 minutos que me había comprometido. Más bien dejo a mis compañeros y con mucho gusto, André, estamos a la disposición para cualquier ampliación o aclaración. Gracias, gracias, don Marcos. Sí, es que efectivamente, como bien lo mencionaba, en nuestro gobierno central ha hecho esfuerzos significativos en materia de salud para atender esta pandemia y de otras instituciones allegadas. Sin embargo, pese a este esfuerzo y dedicación que ha mostrado las autoridades, no basta, ¿verdad? No es suficiente, toda vez que las necesidades ante una situación como esta salen a flote de maneras inimaginables, de maneras impensables, y finalmente las necesidades de las personas, de las comunidades, se encuentran muy estrechamente en contacto con los gobiernos locales, que de hecho es una de las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Como ha sido la costumbre en este país, es una necesidad de los gobiernos locales atender su realidad, cada uno con sus distintas realidades, porque en este país tenemos unos 81 cantones y un mismo número de gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, sus realidades son muy particulares y se han visto obligadas a través de los años, y en esta situación tan particular todavía más, de tomar acciones para remediar su realidad más inmediata, ¿verdad? Una de estas circunstancias se ha dado con el tema de los residuos sólidos municipales, que es el caso que les traemos esta mañana, en donde las municipalidades del área metropolitana se han tenido que ver en la obligación de unirse para unir esfuerzos, unir materia prima, unir una serie de requisitos para poder hacer un proyecto en conjunto que les permita atender sus necesidades en materia de residuos y que a la vez se encuentre acorde con los parámetros, los lineamientos actuales de protección del medio ambiente y con los intereses de este tipo de proyectos, ¿verdad? Cuya panorama y perspectiva ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿verdad? Sobre esto nos va a hablar seguidamente don Juan Antonio Vargas, a quien le cedo la palabra. Gracias, don Juan. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estamos pues a la orden de ustedes para evacuar cualquier inquietud. Quería arrancar esta breve exposición indicando que el tema de la gestión de los residuos sólidos se nos está convirtiendo poco a poco en una especie de bomba de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hace aproximadamente unos 25 años empezó el primer proceso generado por el sector privado de hacer rellenos sanitarios. Estos rellenos sanitarios en el área metropolitana pues, se constituyeron por parte de dos empresas, WPP y EVI, en 4 puntos diferentes del país, en Cartago, en Alajuela, centro de San José y en el sur, concretamente en el caso de Acerrí, en el Guaso de Acerrí. Esos rellenos, como era lógico, van en un proceso de agotamiento acelerado. Ya se cerró el de Alajuela, el de Cartago está bastante ya colapsado.
la Carpio, pues todos conocen la situación, ¿va? La Sala Constitucional a un plazo perentorio para el cierre técnico. Y nos queda nada más un pequeño relleno en una situación muy, muy difícil desde el punto de vista de infraestructura y social allá en Acerrí. Ese no sería tan grave como la reacción que tienen todos los cantones del área metropolitana de que ninguno acepta un nuevo relleno sanitario. ¿De acuerdo? Con lo cual queda una alternativa bastante alejada de acá, que es en Miramar. Pero Miramar implica un costo de transporte que hoy están asumiendo algunas municipalidades, por ejemplo, Zona Sur, Golfito, Heredia, La Juela, Los Santos, Pérez de León, están transportando su basura allá. Pero esto tiene la implicación de un costo económico, pero también un costo ambiental en todo el transporte, porque normalmente el país no tiene la cultura del transporte de residuos. Estamos transportando residuos con camiones que no son transportadores, son camiones recolectores, son camiones pequeños, pesados, que lo que sirve es para recoger y comprimir, pero después de esa compresión deberían llevarlo a algún centro de transferencia donde se metan en camiones más grandes, más livianos y puedan transportarlo donde está la disposición final. Pero bueno, es algo muy irónico, pero lo que hoy no aceptan los cantones del área metropolitana es el gran sueño, la gran esperanza de los cantones fuera del área metropolitana, ¿verdad? Donde prácticamente no hay rellenos sanitarios. Entonces, si ya los rellenos sanitarios es una tecnología que se va superando en el mundo desarrollado ambientalmente, imagínense que la gran aspiración de la gran mayoría de cantones de este país, sobre todo los rurales, es algún día tener un relleno sanitario, porque no lo tienen, son botaderos de basura, ¿verdad? Se ha ido superando aquella cultura nacional de quemar los residuos, de utilizar el río como mecanismo de salida de los residuos del cantón, pero ciertamente nosotros diríamos que el área metropolitana tiene un rezago de unos 30 años tecnológico en lo que es la gestión de los residuos. Ahora, imagínense ustedes lo que está ocurriendo fuera del área metropolitana. Podríamos hablar de 50 años de rezago en esta materia, siendo que Costa Rica se precia en el ámbito internacional de tener una imagen ambientalista muy buena, ¿verdad? Pero bueno, no hay que echar la basurilla debajo de la alfombra, hay que sacarla y hay que resolverla, hay que atenderla con responsabilidad. Para esto echamos una mirada a las municipalidades acerca de lo que se hacía en el mundo desarrollado. Cuando hablamos del mundo desarrollado nos referimos a los países que están en primer lugar del ranking mundial de gestión integral de residuos sólidos. Me refiero a Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Japón, Corea del Sur, etc. Estos países han optado por flexibilizar un poco los dos modelos que se generaron en el mundo, el alemán muy basado en la separación de los residuos y el japonés muy basado en la generación de electricidad, en el principio ambiental y económico muy bueno de que uno debe con sus residuos sólidos generar la electricidad que uno consume. O sea, lo que uno produce igual lo consume. Entonces genera un círculo pues muy positivo en materia ambiental. En este caso, pues tanto el modelo alemán como el modelo japonés demostró en el paso de 50 años de experiencia de que eran demasiado rígidos, había que flexibilizarlos. Y los dos pues, países hoy reconocen que cometieron errores porque como buenos alemanes y como buenos japoneses son mentes muy estructuradas. Y este tema es un tema flexible. ¿Por qué flexible? Porque en gran medida depende de un comercio internacional de materias primas. Y ese comercio tiene la condición de una flexibilidad de precios. Hoy día, pues el precio de la pulpa del papel se puede pagar a un monto y dentro de 2 semanas se paga otro monto. Hoy el PET, el plástico PET, se puede pagar a $500 la tonelada y mañana baja el precio a $100 y quebraron empresas y pasado mañana vuelve a subir a $800. Entonces, es un tema que gira alrededor de unas variables muy particulares, por lo cual hay que tener cuidado en no meter una estructura muy cerrada y mucho menos casarse con una tecnología específica como la gran solución. Y esto voy a explicarme. Si usted toma la estadística mundial de los países estos que tienen esta condición positiva, resulta que no hay una disputa entre tecnologías. Todas las tecnologías han ganado en los últimos 20 años. No han privilegiado una sola tecnología, sino que han hecho una especie de clúster bajo 2 principios. Principio de economías de escala, ¿verdad? Crear una masa crítica de residuos sólidos para hacer economías de escala. Y el principio de especialización de la tecnología con respecto al tipo de residuo. Trato de explicarme. Si yo voy a hacer un biodigestor,
trataré de no meterle mucha materia prima inorgánica. ¿Por qué? Porque el biogestor funciona con materia más biológica. Y si voy a hacer un incinerador, no le voy a meter puras cáscaras de banano y cáscaras de piña, eso no sirve, ¿verdad? Tiene que ser materia prima con un poder calórico mayor, ¿verdad? Esto no es ninguna novedad en el mundo. Durante muchísimos años los países han hecho procesos de termovalorización. En Costa Rica tenemos incineradores de residuos sólidos gigantescos, como son las cementeras. Hoy están quemando coque, ¿verdad? Que es un derivado del petróleo. Igual queman llantas e igual queman residuos sólidos municipales y no municipales. O sea, este no es un tema nuevo. Simple y sencillamente, por ser relacionado con las municipalidades, pues siempre hay una reacción muy particular en ellas. Entonces, decir que entonces en el mundo desarrollado, cuando vos vas a Alemania, a Francia, a Noruega, a Suecia, encontrás que alrededor de una planta de valorización de residuos sólidos hay una cantidad de módulos o plantas más pequeñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente, como yo tengo la posibilidad de hacer 12 cosas con este residuo de papel, entonces voy a optar a hacer la que me cumpla con 3 parámetros, que son precisamente los parámetros de sostenibilidad. ¿Qué es lo que desde el punto de vista económico me sirve más hacer con este papel? Pero no solamente como una percepción de lucro. Debo aplicar 2 criterios más. Desde el punto de vista ambiental, ¿qué es lo que me sirve más? Y desde el punto de vista social, ¿qué es lo que me genera más beneficios? Porque yo puedo decir, mire, lo que yo voy a hacer con este papel es tal cosa, sin importarme el ambiente. Bueno, voy a tener una reacción social y del sector público, pues, como tiene que ser, porque no puedo, sobre pretexto de generar una condición de lucro, pues contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de los pobladores. Entonces, en esa línea, decir que en estos países, cuando vos llegas a ese clúster, encontrás que hay biodigestores, que hay incineradores, que hay gasificación, que hay procesamiento de pellets, que hay procesamiento de cenizas y otros residuos para generar materia de construcción, de calles, de adoquines, de ladrillos, de cemento, en una mezcla interesante que no es muy cara, ¿verdad? Entonces, descubre uno al visitar estos lugares que efectivamente el tema está resuelto tecnológicamente. Muy a la latina, en las discusiones que han habido aquí en América Latina, nos casamos con otra idea muy, muy poco científica y muy apegada al interés particular, que es que cada quien defiende una tecnología, y eso es equivocado, ¿verdad? Y entonces el que está vendiendo una tecnología de compost, entonces dice que la incineración es mala, y el que está vendiendo la incineración dice que la biodigestión no debe ser, y el que vende la biodigestión dice que la gasificación tampoco. Entonces, no hay que caer en esos errores. Nosotros hemos dicho insistentemente que ninguna tecnología es mala por sí misma y ninguna tecnología es buena por sí misma. Esto implica que si yo hago un proceso de pellet o de compost o de CDR, hago un gasificador, un incinerador, lo que yo haga, si lo hago mal, evidentemente los efectos hacia el ambiente y la salud van a estar mal. Incluso, evidentemente, va a haber un problema económico con lo que yo tenía una gran expectativa de generar recursos. Entonces, en esa vía, si yo hago cualquier tecnología de estas, si la hago correctamente, con una lógica de mercado, con una integración social, con una visión ambiental, que nunca hay que desfasar esos 3 elementos, ese modelo va a estar bien. Entonces, yo no puedo renunciar a priori a ninguna de las tecnologías. La única tecnología o modelo o sistema de gestión de residuos y disposición final que han sido minimizados en los países desarrollados son los rellenos sanitarios. Entonces nosotros en el país igual ahí, el otro día escuchaba unas autoridades públicas que andaban muy desesperados tratando de buscar la opción de un relleno sanitario. Yo veo aquí curioso, ¿verdad? Nuestro gran impulso es a una tecnología superada. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el país está ocupando rellenos sanitarios, claro que sí. ¿Por qué? Porque la madurez para alcanzar esos clústeres, esas líneas de desarrollo integral, es muy lenta en el país. Y lo ve uno cuando escucha nuevamente autoridades públicas manifestándose alrededor de esto. Ahora, poco a poco, los costarricenses hemos ido aprendiendo de la temática. Pero entonces no hay que generar una oposición hacia esta tecnología o hacia aquella. Eso incluso es riesgoso en un proceso donde nosotros hemos abierto ya una licitación. A partir de la otra semana está integrado en el SIMPE, en el sistema de compras públicas, una licitación
pública para arrancar con un monto de las primeras 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos de las municipalidades apostadas aquí en el área metropolitana de San José. De modo tal que hay que decir que eso es apenas como 1/3, 1/4 de los residuos sólidos que nosotros estamos generando o vamos a generar hacia el futuro. La gran área metropolitana está generando ahorita más de 3.000 toneladas y en poquitos años vamos a estar con 4.000 toneladas diarias de residuos sólidos. Y la pregunta es, ¿dónde está la política pública para atender esa temática? ¿Dónde está la visión nacional para atenderlo? Bueno, no encuentra uno una propuesta, un planteamiento en el ámbito nacional. Hemos estado yendo pues, a visitar antes de esta pandemia al señor ministro de Salud, al señor ministro de Ambiente, tratando de lograr esta lógica de visión nacional, ¿verdad? Para acomodarnos a las mejores prácticas internacionales. Hemos pues tenido una gran recepción de ellos, pero aún hay mucha inmadurez en la perspectiva de los costarricenses. Y bueno, usted lo ve, la basura en las calles, lo ve la basura en los ríos, la basura en el mar. Entonces, empieza a ver algunos muchachos de esos llamados ambientalistas, que para mí no lo son, donde se oponen a cualquier proyecto que no sea lo que existe actualmente. Entonces yo a veces le pregunto, mire, entonces usted defiende que esos residuos anden ahí, ¿dónde están? Ustedes están planteando pues mantener status quo porque plantean cosas como que hay que minimizar el consumo de los costarricenses. No, el consumo de los costarricenses no es una política pública, el consumo es el resultante de unas condiciones económicas. Si usted tiene condiciones económicas adecuadas, usted va a consumir bastante, eso nadie se lo va a impedir. Y si usted no tiene capacidad de pago, no consume. Bueno, a veces se endeudan indebidamente. Entonces, el modelo nuestro, desde el punto de vista de negocio, es una licitación pública internacional para contratar el financiamiento, el diseño, la construcción y la operación de una planta de valorización de residuos sólidos. Entendamos para todos los efectos, valorización técnicamente, para no ponerlo en términos difíciles, es aprovechamiento de los residuos, ¿verdad? Antes de tirarlos al relleno sanitario, antes de enterrarlos, antes de su disposición final, hay que aprovechar los residuos. Y la forma de aprovechar los residuos es múltiple, hay demasiadas formas de aprovecharlos. Pero uno no puede hacerlo en pequeña escala, eso no va a ser económicamente viable, no lo ha sido. Ponen a las municipalidades a separar, ¿verdad? Y nadie sabe para qué, ¿verdad? De lo que separan, el 80% no es reciclable. Entonces, hoy que estamos en medio de crisis y frente a una recesión mundial importante, el valor de los residuos sólidos, el cuidado sobre el ambiente, el cuidado de que los residuos sólidos, la basura, la contaminación del agua, la contaminación del aire no nos genere más pandemias, una pandemia peor de la que ya estamos, pues ya hay conciencia, empieza a haber una conciencia mundial y lógicamente nacional de que este no es un tema jugando, es un tema demasiado serio, ¿verdad? Donde la salud y el ambiente prevalecen. Me parece, André y Claudia y Jorge, que he abordado un poco los minutos que me han entregado. No sé si me sobrepasé, pero en principio ustedes pues, me cortan otros cuando esté hablando. No, gracias, don Juan. Voy a recapitular algunas de las preguntas con mayor afinidad al tema que estamos tratando, sin perjuicio de aclararles a los participantes que hay unas preguntas que nos comparten, cuya respuesta tal vez es un poco más extendida, de mayor elaboración. Entonces, aclararles que las estaremos atendiendo igualmente por correo electrónico, sobre todo a quienes piden algunas características del proyecto que les podemos obviamente compartir. Nos consulta sobre la plataforma en la que se colgará el proceso licitatorio, a lo cual les indicamos que es SICOP, que es un sistema público de compras digital de nuestro país, del cual pueden acceder tanto localmente como desde el extranjero, ¿verdad? Nos preguntan asimismo sobre los alcances de la licitación, ante lo cual me permito aclarar que se está solicitando el diseño, la construcción y la operación de la planta. Y les comparto a ambos, sí, y el mantenimiento. Financiamiento. Sí, también. Con financiamiento, como bien lo dice don Juan. Y tengo otra pregunta aquí que se las quiero compartir a ambos, a don Marco y a don Juan, sobre conversar sobre el rol de los gobiernos locales en la reactivación económica ante la tan esperada salida de
de esta pandemia. Así que, don Juan y don Marco, tal vez si nos colaboran abordando sobre el rol de los gobiernos locales ante la salida de esta crisis, por favor. Bueno, si me permite, históricamente el país ha dado poca importancia, digamos, en cuanto presupuestaria a los gobiernos locales, pero de unos años para acá sí hay un convencimiento de que cada vez el gobierno local tiene que ir ganando muchísimo más peso en su gestión. De hecho, es el gobierno más cercano al ciudadano. Lo que pasa es que Costa Rica, siendo un país pequeño, en general hemos sido muy centralizados. Es decir, el poder virtual radica en Zapote, que es la sede de la Casa Presidencial, y la clase política pues se dirige ahí. Pero cada vez más los gobiernos locales se han ido a través de leyes, y Juan Antonio puede detallar con mayor precisión, se le han dado recursos, hay gobiernos locales muy fuertes con presupuestos importantes, y me parece que ha nacido una organización, o si se quiere un mecanismo, para juntar gobiernos locales como FEMETRON, la Federación de Municipalidades, que realmente conjunta las principales municipalidades del gran área metropolitana, que es donde está centralizada la mayor parte de nuestra población, y va a tener y tiene la capacidad de emprender proyectos como esta valorización y procesamiento de los residuos sólidos para generar electricidad. Ahí hay un ejemplo de cómo el gobierno local se pretende insertar realmente en el desarrollo con mucho mayor claridad. Y yo pienso que esa es la dirección que el país tiene en los próximos años, un fortalecimiento de los gobiernos locales. Gracias, don Marco. Dentro de los comentarios que nos comparten, uno de los participantes abarca el alcance de la planta, en el sentido de que, si bien es cierto, las toneladas para las cuales se está publicando esta etapa no cumple con todas las necesidades del área, ¿verdad? Ante lo cual nos permitimos compartirle que se planea realmente una planta que pueda ampliar su capacidad de tratamiento, toda vez que, como es sabido, independientemente de la tecnología que se trate, este tipo de plantas es usual que se vayan desarrollando por etapas. Por lo tanto, aclaramos que ciertamente se ha establecido un número de toneladas diarias para el tratamiento que pretende atender las necesidades más inmediatas, pero no es el único ni final alcance del proyecto, ¿verdad? Se pretende que vayan ampliándose sus etapas y atendiendo las necesidades del crecimiento de los volúmenes de los residuos sólidos, porque este tipo de plantas son muy costosas, ¿verdad? Entonces, por un tema de economía de escala, resulta más beneficioso en general ir aprovechando la construcción de la planta, ampliando su capacidad, ¿verdad? Y poder atender las necesidades que nos comparten. Muy bien, creo que vos querías que me refiriera al tema del desarrollo económico local. Gracias, por favor. Y terminando de leer otro de los comentarios que nos hacen los participantes, abarcar el tema del ICE y su relación con la planta de la Federación. Por favor. Con mucho gusto. Mire, el desarrollo económico local no ha sido históricamente una política de las municipalidades. No vas a encontrar ninguna ley ni ninguna norma que vincule a las municipalidades en forma directa con la activación económica o con el mejoramiento productivo, la reconversión, nada, ¿verdad? Lógicamente tenemos que ver con todo esto. Ahí están las patentes, nada más como un tributo que se cobra. Hemos tenido una actitud pasiva, digámoslo así. No obstante, producto de muchas discusiones en los últimos años, ahora se aceleró con el tema de la pandemia este tema, ¿verdad? Ya los gobiernos locales no pueden ser indiferentes al desarrollo económico local.
en el sentido de tener un papel más activo. Ya no basta simplemente regular, controlar el tema de salud, de ambiente, cobrar la patente, hacer reuniones o ferias. No, ya la municipalidad tiene que incorporar dentro de su plan estratégico, de su plan operativo, dentro de sus presupuestos, el estímulo, el fomento al desarrollo económico local. Bien, Marco Vinicio tiene una visión lógicamente macro, admirable. Nosotros nos concentramos lógicamente más en lo micro. Ahora muchos productores nacionales no están pudiendo colocar sus productos como lo hacían a un nivel regional. Vean nada más las fronteras en lo que estamos, ¿verdad? No es una cosa ideológica, simplemente hay una realidad en la salud que afecta a lo económico, afecta a lo social y afecta a lo ambiental. En esa línea hay un fraccionamiento, una fractura de las relaciones económicas tal cual son ideales, que son globalizadas, son integrales, son internacionales, y eso deja en ascuas a nuestros productores, a nuestros artesanos, por ejemplo. Y si no hay turistas, ¿qué pasa con la artesanía? Entonces, por esa vía es que se está replanteando la necesidad de retomar alguna fortaleza en las relaciones locales de consumo, de crear condiciones más ágiles de distribución, menos contaminantes, de consumo local, ¿verdad? De lo que nosotros mismos producimos. Eso no es una acción reaccionaria contra la globalización, ni más menos. El mundo tiene las reglas que tiene porque debe tenerlas. No puede haber crecimiento económico si no hay globalización. Lo que pasa es que esa globalización hay que acompañarla de procesos de redistribución de riqueza, ¿verdad? Que se han abandonado en alguna medida. Por eso ha crecido la desigualdad en la forma que ha crecido en el mundo y Costa Rica no escapa de eso, ¿verdad? Pero esta situación de la pandemia nos da oportunidad de revisar cosas, de revisar modelos, en el sentido de que exportar es bueno y hay que estimular a los exportadores, pero también el consumo local es muy importante. Yo por estar exportando los productos no le voy a dar a los costarricenses productos de mala calidad o carísimos, ¿verdad? Entonces, tuvimos una experiencia, digamos, yo soy un fanático de los aguacates, ¿verdad? Cuando se cierran un poco los esquemas de importación de aguacate aquí en países cercanos, el aguacate llegó a costar 6.000 y resto de colones en algunos casos, ¿verdad? Y, qué raro, un aguacate costando pequeño y 3.000 colones, eso es algo inaceptable, pero bueno, fue nuestra realidad en aquel momento. Lo cierto es que debe haber una nueva visión porque hay un nuevo mundo. ¿Quién sabe cuánto tiempo dura la pandemia? Nadie, no se sabe. La recesión, ¿durante cuántos años nos va a golpear? No tenemos claridad. No creo que haya alguien en el mundo que tenga ya los números bien establecidos. No se sabe. Entonces, tenemos que prepararnos, evidentemente, para volver a abrir el comercio internacional y fortalecerlo y estimularlo, pero también hay que resolver temas inmediatos. Al productor nacional, alguien tiene que comprarle sus productos. Y para comprarlos hay que almacenarlos, hay que distribuirlos, hay que crear una serie de condiciones adecuadas. No podemos desprendernos de esa realidad, ¿verdad? Que no tiene nada de ideológico. Es como el tema de la planta de valorización, eso no tiene nada de ideológico. Simplemente generamos basura y hay que atenderla. ¿Y cómo la atendemos? ¿Cómo deberíamos atenderlo? De la mejor manera. Entonces, bueno, ese es el primer planteamiento que usted ha hecho, André, que nos han hecho las personas que nos escuchan o nos ven, en el sentido del desarrollo económico local. Las municipalidades tienen que contribuir, que apoyar el desarrollo económico local, porque luego no puedes desprender lo nacional de lo local. Si lo local está grave, mal, no puedes pretender números macro bien. Por eso no debe haber una disputa como la que ha generado incluso la renuncia del ministro de Hacienda alrededor de esto. No, tiene que haber una integración y en eso el gobierno estableció la línea adecuada. No puede obedecer solamente a los números macro, olvidándonos de la comunidad, de las localidades, de lo social. Y el presidente establece ahí una línea de equilibrio y diciendo, bueno, esto lo he dado para esta cosa macroeconómica, está muy bien, la regla fiscal genérica, pero para esta situación de la pandemia tengo que buscar un equilibrio y ese equilibrio se busca con los gobiernos locales, ¿verdad? Que como bien ha dicho Marco, cada vez asumen una posición más fuerte de responsabilidad sobre lo que afecta a los ciudadanos. Gracias, don Juan. Recapitulo algunos de los comentarios que nos comparten los participantes.
bueno, tal vez mencionar que me parece que se quedó ahí por fuera la relación con el ICE, que en nuestro país es la institución encargada del manejo de la electricidad desde una vertiente monopolística. Entonces es una relación ineludible que se ha abarcado y a la cual ya les podemos compartir, ¿verdad? Entonces, además de la posición de esta institución relacionada con el proyecto, aclarar el marco jurídico también, que nos preguntan si será un APP, un BOT, un poco conversarles sobre lo que se ha establecido para este proyecto. Y aprovecho para contestar un par de preguntas muy puntuales. El cartel de licitación establece el carácter de obligatoriedad de incluir la cláusula arbitral, así ha sido estructurado, y efectivamente se contempla la estandarización para la etapa constructiva de un contrato FIDIC, ¿verdad? Don Juan, ese par de temas que le he mencionado, y don Marco Vinicio, agradezco si nos colabora con este par de temas para ir ya buscando un cierre a esta charla. La nacionalización de la economía es un fenómeno que se vive actualmente ante esta pandemia que se vive. Se ha echado mano de las antiguas prácticas nacionalistas en materia de economía por un tema de necesidad, obviamente, ¿verdad? Sobre la cual nos piden que aborde y que también se mencione el impacto en el trabajo de la zona y en general del país que tendrá este proyecto. Así que les cedo la palabra. Muy bien, gracias. El objeto de la licitación pública internacional es para que la empresa traiga el financiamiento a su cuenta y riesgo, para que la empresa diseñe una planta, para que la construya y para que la opere la misma empresa o el mismo consorcio empresarial, para luego no tener esa disputa entre quién diseñó y quién construyó y quién opera, que se echan responsabilidades unos a otros. No, aquí la responsabilidad está concentrada. De nuestra parte, nosotros vamos a resolver la licitación con un parámetro de precio. La empresa que, cumpliendo con la ley nacional constructiva ambiental, que es rigurosísima a nivel del mundo, la empresa que nos dé el menor precio, ¿verdad? La mejor oferta económica, con esa nos vamos a quedar. Evidentemente, en las reglas de admisibilidad son durísimas. Solamente empresas con mucha experiencia exitosa en materia de construcción de plantas de valorización de residuos pueden participar. Que no tenga experiencia ni llega, ¿verdad? No entra a la cancha, no juega, no mete ningún gol. Tiene que demostrar experiencia y ahí entonces empiezan a jugar los otros factores. Entonces, en ese modelo, la propuesta o la recomendación que nos hacen a nivel financiero que la adoptamos fue crear una empresa de propósito específico, que sea la que administre esto con un esquema también de fideicomisos u otras figuras que se pueden aplicar de acuerdo con la oferta. Esa sociedad de propósito específico es propiedad municipal, ¿verdad? Y dentro del financiamiento se compra una propiedad que puede ser bien la propiedad del ICE, ¿verdad? Porque hay 48 hectáreas en el distrito Lauruca que ya están impactadas ambientalmente, que es donde está actualmente el relleno sanitario. Esa propiedad del ICE nos ha manifestado el interés de venderla. El ICE está liquidando activos de ese tipo que no están usándolos, y es una propiedad que tiene unas condiciones inigualables, valiosísimas, ¿verdad? Y en esto siempre, pues, agradecer la actitud del ICE de colaborar. Nosotros firmamos un convenio para el tema de la compra de electricidad, y esta colaboración, pues, ya hace muchos años, y le hemos firmado un adendo precisamente para visualizar que el modelo no es para producir electricidad exclusivamente. El modelo es para resolver el más grave problema ambiental que se nos viene encima en los próximos tiempos, en los próximos años, y no años a largo plazo, ni a mediano, a cortísimo plazo. Se nos está viniendo esta situación objetiva y hay que resolverlo. Solo se atienden 1000 toneladas porque es el primer módulo, pero la licitación abre la condición o la posibilidad de crear esa alianza estratégica con el consorcio para ampliar en módulos, y se abre a otras propiedades, ¿verdad? Para no generar más costo de transporte. Porque aquí atendemos, lógicamente, la situación de las 10 municipalidades que estamos en licitación, pero allá en el este, en el oeste, en el norte, nos van a decir, y en el sur, si hablamos de Los Santos, otros lados,
nos van a decir, pero ¿y nosotros? ¿Por qué nos vamos a quedar por fuera de licitación? No, no, nadie está por fuera. El país tiene que avanzar en esta materia rápidamente. La propiedad sería de esta planta. La garantía, veo ahí que don Rodolfo nos está haciendo una consulta acerca de la garantía. Vean, los servicios públicos son continuos, las instituciones públicas no quiebran. Aquí se asocian dos servicios públicos, producción de electricidad y disposición de residuos sólidos. Por eso ARECEP interviene. Y quien conozca la ley de ARECEP sabe que el pago del servicio público siempre tiene una estabilidad y un acomodo a lo que pase, no solamente en las variaciones nacionales, sino incluso internacionales, para que el proyecto siempre sea estable financieramente. Entonces la tarifa se acomoda. Entonces las municipalidades vamos a pagar por eso. Las empresas no nos producen la electricidad, pero ellos no son los que venden la electricidad, ni la disponen, porque no es legalmente posible. Los que podemos disponer de esto somos las municipalidades por una norma que tiene la ley 7200, la ley esta de generación eléctrica, que desde el artículo 1 dice algo increíblemente valioso que no lo habían leído, y es que la generación de electricidad con residuos sólidos municipales está exenta de todas las limitaciones y condiciones de esa ley, y se autoriza a las empresas eléctricas a comprarlas, sin más, ¿verdad? Pero igual puede haber un autoconsumo eléctrico, igual pueden darse una serie de condiciones, podemos arrendar esa planta, pero la electricidad es propiedad de las municipalidades para ser aprovechada vendiéndola a LICE, vendiéndola a empresas eléctricas, pues todo lo que la legislación nos permite. Gracias, gracias, don Juan. De previo a cederle la palabra a don Marco Vinicio para las preguntas que le compartí, hago una aclaración muy puntual sobre otra pregunta que tenemos. Las municipalidades afiliadas a la federación, que es la institución que desarrolla el proyecto, se han adherido al reglamento de este proyecto. Este proyecto tiene un reglamento únicamente para los gobiernos locales que trata su aporte económico y su aporte también de basura al proyecto, la materia prima, ¿verdad? Esto ha sido tratado mediante un reglamento, repito, al cual se adhirieron voluntariamente los gobiernos locales que a su vez conforman la federación que desarrolla el proyecto. Don Marco, por favor. Bueno, me preguntaban sobre la nacionalización de la economía, etcétera. A mí creo que me da esta oportunidad de comentarles algo que se me olvidó en mi primera participación, que es lo siguiente. Costa Rica para diciembre ya va a ser aceptado formalmente como miembro de la OCDE, con sede en París. Somos el único país centroamericano que hemos cumplido con todos los requisitos. Ya se nos comunicó la aceptación. Lo que falta es la firma, que no sé si la van, no veo que las hagan presencial, porque no veo a don Ángel Gurría viniendo hasta Costa Rica en estos momentos, ni al presidente Alvarado viajando a París. Seguro algún mecanismo lo van a hacer. Y luego, pues lo que sigue es una aprobación legislativa, que no va a haber ningún problema, porque la Asamblea, a través de una comisión, ha venido dándole seguimiento desde el inicio a este proceso. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, o los que no conocen el detalle de la OCDE, ese es un proceso que me tocó a mí iniciar. Esa es una de las suertes que tiene uno de pasar por la función pública. Allá por el 2008-2009, yo era ministro de Comercio Exterior y hice el primer acercamiento formal de Costa Rica a la OCDE, y fuimos con el apoyo del entonces presidente Arias, nos aceptaron en lo que ellos, ese es el primer paso que tiene un país pequeño, se llama en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Eso fue en el 2009. Nosotros entregamos gobierno en el 2010 y el gobierno siguiente, doña Laura Chinchilla, ratificó y solicitó el proceso de adhesión formal que finalizó 2 gobiernos después en este año. Entonces, hay una serie de 22 comisiones de trabajo, hicieron una revisión sobre todas las políticas de Costa Rica. Ustedes pueden revisarlo, está en el sitio de la OCDE. Ahí está todos los resultados, los estudios, una serie de recomendaciones y compromisos. Y una de las partes más interesantes que se va a empezar a entrar es llamados de atención sobre ciertos monopolios que todavía
está en el país, monopolios de transportes en algunas áreas. Y sí, prácticamente nosotros, la parte monopólica, todas las instituciones estatales, incluyendo los bancos, ya están en nivel de competencia. Hay que perfeccionarla, algunos no están claros. ¿Verdad? El caso de telecomunicaciones, que era una sola empresa, el ICE, hoy hay una competencia internacional fuerte y con los beneficios del usuario. Quedan algunos aspectos en hidrocarburos. Todavía la importación de hidrocarburos está prácticamente concentrada en una sola empresa. Yo no veo, honestamente, los seguros, que era de una gran empresa, únicamente el Instituto Nacional de Seguros, ya hay competencia en algunas áreas y esto con la OCDE se va a profundizar. No veo al país en temas de nacionalización, honestamente, no se me ocurre. Ha habido algunas políticas de restricción, como creo que mencionó Juan Antonio con el aguacate, que inclusive estamos con un proceso en la OMS pronto a fallar y es muy posible que falle en contra de Costa Rica, honestamente lo digo, porque se hizo muy mal y eso, pues creo que el país fuera de eso, no tenemos grandes cosas abiertas en temas de proteccionismo, en temas de eso, y más bien, como lo he mencionado insistentemente, este es un país que necesita tener la mejor ambiente o el mejor ambiente para la atracción de inversiones y la operación de empresas. Yo no veo, honestamente, que haya ninguna posibilidad de echar esto para atrás. Muchas gracias, don Marco. Permítame unos segundos que nos llegan unas preguntas mientras usted cerraba el tema. Ok, sobre el funcionamiento, si nos puede compartir, tal vez, don Juan, del rol de la empresa de propósito específico, si operaría bajo el ordenamiento jurídico público o privado, ¿verdad? Aclararle no sin antes aclarar al participante que el tipping fee se encuentra contemplado dentro del reglamento de adherencia voluntaria que acabo de mencionar, ¿verdad? Y seguidamente de la pregunta que contesta don Juan, les agradezco a ambos si pueden ir haciendo algún comentario de cierre, ¿verdad? Antes de la finalización de esta charla. Don Juan. Muy bien, claramente si la sociedad de propósito específico es de capital público, es una empresa pública, pero se rige, lógicamente, en su gestión por las reglas del Código de Comercio, porque es una sociedad anónima. De modo tal que vos no podés hacer un deslinde absoluto desde el punto de vista jurídico entre lo público y lo privado. Hay una mezcla lógica entre aspectos que la sociedad tiene en el ámbito público. Por ejemplo, la sociedad puede generar utilidades que no son privadas, simplemente le pertenecen a las municipalidades. A su vez, puede hacer fideicomisos, puede hacer préstamos, puede hacer compras, puede hacer ventas en un giro muy libre como sociedad anónima dentro de la lógica de lo que fue creado, porque aunque sea sociedad anónima, no tiene una libertad absoluta, por eso se llama sociedad de propósito específico. ¿Por qué los bancos financieros, por qué los bancos internacionales en el ámbito financiero recomiendan hacer una sociedad de propósito específico? Primero, porque la situación financiera de las municipalidades es muy particular, ¿verdad? No hay que meterse en eso, forman parte de la administración pública del Estado, hay un principio de solidaridad ahí, ninguna municipalidad no quiebra, ¿verdad? No puede quebrar, porque ahí no podemos decir a los ciudadanos, guarden la basura en sus casas, ¿verdad? O a partir de ahora ya no se arreglan las calles, eso no es posible constitucionalmente. Entonces, esta sociedad, a su vez, no aísla los ingresos y los gastos, el patrimonio, toda la gestión financiera de cualquier acontecimiento o contingencia que tenga la empresa o el consorcio de empresas que se mete a hacer la gestión. Entonces, la recomendación es que todo se maneje de manera aislada, tanto del quehacer económico desde el punto de vista contable y financiero de las municipalidades y de las empresas. Pero como administración pública nosotros pagamos lógicamente la producción eléctrica, pagamos la disposición de residuos sólidos y como servicios públicos tampoco pueden quebrar, ¿verdad? Hay un principio ahí de estabilidad financiera con todo y pandemia, con todo en la pequeñez que tienen algunas municipalidades, con todo en de que una empresa incluso pueda tener sus propios riesgos. El principio
de continuidad del servicio público se mantiene como un principio fundamental del Estado de Derecho. Gracias, don Juan. Don Marco Vinicio, por favor. Bueno, en realidad, a mí me parece que, para recapitular, aquí hay una oportunidad muy interesante. Como les he dicho, este proyecto posiblemente tendrá fuerte discusión. Ya si la semana entrante, como bien dice Juan Antonio, ya va a salir publicado. No hay que ver cuáles van a ser las fechas, pero es muy probable que para fin de año estemos analizando empresas y posibilidades. Va a entrar en un buen momento. Yo, a pesar de la dificultad que se ve en inversión, estos proyectos, que primero que todo viene a solventar de manera sostenible un problema serio en este momento, que es el procesamiento de los residuos sólidos de una manera moderna. Una parte de ellos va a generar, va a ser electricidad. Me preguntan sobre el tema de generación de empleo. No tengo los datos técnicos del proyecto, pero uno puede esperar que se va a fortalecer al recolectar esas 1000 toneladas de manera eficiente. Tiene que generarse una buena cantidad de trabajos a toda la línea de recolección. Luego, las actividades propiamente dicha de la escogencia o la separación de los diferentes tipos de basura para diferentes fines generarán sus empleos también y su valor agregado para la actividad. Y por supuesto, se va a generar una electricidad con una tarifa garantizada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, y que obviamente irán a ser parte de la necesidad. Yo pienso que Costa Rica aún está largo de producir toda la electricidad que consumimos, aunque yo diría que en el último año, producto de la propia disminución hasta cierto punto de las necesidades eléctricas, ha bajado un poco, pero hay todavía mucha compra de electricidad al sistema centroamericano. Hay alguna generación no sostenible con plantas de hidrocarburos que están generando. Entonces, este proyecto calza muy bien. Tiene un comprador importante de la electricidad que se... Entonces, todo ese esquema genera una actividad productiva, que es la generación de electricidad, más la valorización de los recursos, que sin duda alguna va a ser sumamente atractivo. Y el hecho de que sea una federación de municipalidades, pues garantiza, y por ahí vi algunas preguntas, me parece que tal vez Juan Antonio podría precisar más, que cómo se va a garantizar las 1000 toneladas. Bueno, creo que ya hay contratos establecidos de las municipalidades con las diferentes empresas actualmente, y eso ya está aprobado. Entonces, yo veo que calza muy bien dentro de la estrategia país. Van a haber apoyos al ser una actividad con una entidad pública, que es una federación de municipalidades. Va a haber un gran acompañamiento en toda la tramitología, porque está bien. Una de las grandes preocupaciones que uno tiene en un proyecto de estos siempre es las autorizaciones. Sabemos que las reglas ambientales o los requisitos que tiene que pasar por el SETENA, que por cierto, el SETENA, que es la Secretaría Técnica Ambiental, ha mejorado muchísimo. Han disminuido los que son abogados o se dedican a eso. Aquí pueden dar fe de que ha habido una importante mejora en los trámites, etcétera. Yo estoy seguro que este proyecto va a ser bien analizado y con todo el músculo, y si quiere las municipalidades también hay seguridad de que pueda salir adelante. Muchas gracias, don Marco. Les comentamos que tenemos una buena cantidad de preguntas y les pedimos por favor que nos las hagan llegar si tienen mayores aclaraciones al respecto a la misma dirección de correo.
porque nos sentaremos a contestarlas, ¿verdad? Muchas de estas se contestan con una serie de documentos públicos, sea el reglamento que les conversamos de las municipalidades, propiamente el cartel, el acceso a SICOP, que les estaremos compartiendo con todo el gusto. Como les digo, tanto las que nos hagan llegar como las que nos han presentado acá en el chat, que nos han quedado pendientes de contestar. Respondo muy rápidamente una pregunta puntual. No se está solicitando garantía soberana, ¿verdad? Y quiero también agradecerle a don Marco Vinicio y a don Juan Antonio por su tiempo, ¿verdad? Y por compartirnos la experiencia desde sus vertientes sobre este proyecto que lo digo no desde un sentido nacionalista, sino con mucha objetividad, estaría poniendo realmente a Costa Rica, no a las municipalidades que lo desarrollan, sino a todo Costa Rica dentro de un plano en América Latina en condición de pionero en la materia del manejo de los residuos sólidos. Esperamos que el éxito del proyecto realmente abarque, como les digo, a todo el país. No se trata únicamente de las primeras toneladas de desechos que estaremos haciendo llegar al proyecto. Y finalmente un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio Internacional del capítulo de Costa Rica por el apoyo y al Club Español del Arbitraje también por el apoyo institucional para esta charla. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de los participantes. Veo algunos conocidos, muchísimos, ¿verdad? De varias partes del mundo, acá de mañana, allá de noche. Gracias por acompañarnos y les cedo la palabra a doña María Claudia. Doña María Claudia, ¿me escucha? No, perdón, es que estaba en mute. Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad. Vamos, por respeto un poco del tiempo, hemos pensado que esta charla iba a durar un poquito más de 1 hora, ya llevamos 1:20. Como bien menciona André, las preguntas serán contestadas al correo electrónico info@iccostarrica.com. De verdad, muchas gracias para las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tan pronto como nos sea posible, también estaremos subiendo esta charla a nuestro canal de YouTube, que es ICC Costa Rica. Y no siendo más, me despido. Yo no sé si don Jorge quiera también despedirse en nombre del Club Español del Arbitraje, y les deseamos un feliz viernes. Don Jorge. Nada, sumarme a los agradecimientos de André y María Claudia, tanto a don Marco como a don Juan. De veras, muchas gracias por su tiempo. Esto es importante porque empodera, ayuda y desarrolla comunidad arbitral, y en este caso no solamente un tema de comunidad arbitral, como bien usando las palabras de don Marco, es un tema país. Y me parece que es importante, hay un reto enorme. Costa Rica, después de que pase esta tormenta, vamos a tener que empezar a reconstruir económicamente, y creo que todas esas iniciativas lo que hacen es que dan luz, y ya como costarricense uno le da mucha tranquilidad porque pareciera que hay una lucecita al final del túnel. De veras, a los dos, muchísimas gracias, don Andrés, gracias también por su tiempo, y les recordamos a todos que estaremos subiendo, como dijo María Claudia, a la brevedad el video a la plataforma de YouTube de la ICC Costa Rica. María Claudia, un segundito para que se queden para la foto ustedes, muchachos. No sé si nos pudieran dar un minuto, María Claudia. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y los participantes que nos han acompañado. Nos daremos a la tarea de responder sus preguntas de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.